Señor Santiago Cafiero, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿qué dice? Bienvenido, Muy Santiago. Mirá qué casual que está. ¿viste? Muchas gracias. Yo creo que él siente algo especial por vos, porque Roberto nunca promociona quién es el invitado y hoy desde la mañana estaba en su casa, Sí. con sus plantas, sus No, flores, es no sé mutuo, qué. es mutuo, es mutuo. Te voy a decir Es por mutuo. qué. Porque Santiago Cafiero, ¿cómo le va? ¿Cómo dice? ¿Cómo ¿Que le anda? va? Muy ¿Bien? bien, sí, muy bien. Venía los domingos, Exactamente. el año pasado y el anteaño, antes de ocupar el puesto que tiene, y siempre estaba dispuesto a que lo entrevistásemos con mi compañera María Belén Aramburu. Siempre venía con todos allí en el grupo y nunca dijo, ay, no voy. No, siempre venía. Entonces me parece algo interesante que no tienen, viste, hay gente que no tiene memoria. No. El señor Cafiero tiene memoria, así que gracias por estar aquí. Muchas ¿Y gracias. cuánto ha cambiado su vida, Santiago, desde aquel momento que venía los domingos aquí, cuando estaban en el Grupo Callao construyendo lo que hoy es gran parte del gobierno nacional? Sí, bueno, con muchos desafíos, con muchas tareas por delante, lógicamente. Pero bueno, contentos también con la tarea que se realizó en ese momento, cuando Roberto dice... Cuando venía, siempre. Cuando usted venía, claro, sí. estábamos, en ese momento estábamos en la etapa más embrionaria del Frente de Todos, construyendo, sobre todo y acompañándolo a Alberto Fernández en ese momento, en la construcción artesanal que se venía haciendo del peronismo y de todos los sectores a lo largo y a lo ancho del país. Y así se fue conformando el Frente de Todos a partir de una lógica y una premisa principal que era la unidad en la diversidad. Si tenemos el mismo objetivo y queremos ir al mismo lugar, no preguntemos tanto de dónde venimos, pensemos a dónde queremos llegar. ¿Y cuándo, le hago una pregunta Sí, en relación a preguntale lo vos que está que- diciendo? claro, Roberto. ¿Cuándo sentiste que ibas a ser, claro, yo suelo no tutear, pero es tan cercano en edad que me cuesta no tutearte. ¿Cuándo sentiste que ibas a ser el jefe de gabinete? ¿En qué momento, por el trabajo que estaban haciendo, después ya por supuesto como candidato Alberto a ser presidente de la República Argentina, ¿en qué momento creíste que ibas a tener un cargo y un puesto tan importante? Mira, yo, como todos los que abrazamos la política, como todos los que abrazamos las causas populares y nos dedicamos con mucha vocación a esto, siempre tenemos el anhelo, ¿no?, de cumplir algún rol específico, pero también somos muy conscientes de que eso es parte también de una Dale, construcción. pregúntalo, te lo dijo entre de una vino y vino, entre entre mate y ¿cómo me lo mate? dijo él? Sí, o en No, ese sí, momento que sentiste que eras vos. No, por eso vos me dijiste, ¿cómo sentí yo? Sí. Yo lo que te digo es que uno siempre tiene el anhelo, uno es militante Sí. y siempre está dispuesto, ¿no?, a ocupar el rol que le toque, que le toque. Ahora, en este caso, ¿cómo fue que él me dijo? Sí, yo era su jefe de campaña, también, bueno, cómo me dijo que yo sea el jefe de campaña en su momento, y después, después de las PASO, cuando empezamos a pensar en los colaboradores y las colaboradoras, ahí él me dijo que tenía ese deseo y que no dijera nada. Y lo cumplió. Porque el Y lo que cumplió. suena mucho después suena. Y sí, Claro. ¿Y cuánto tiempo lo guardaste? O sea, ese no decir nada, ¿cuánto duró? Meses, ¿Meses? sí, claro. Y nada es a nadie. A No lo nadie. sabía nadie. Tu familia, seguramente. O ni eso. Muy por encima. Ah, ni tu mujer. No, mi mujer sí, pará. Ah. No me metas en Pero lío. tu primo no. No, ellos no. No, nadie, no sabía nadie. Tenemos muchos temas para hablar. Bueno, viniendo de una dinastía de políticos, tanto tu abuelo como tu papá, que quiero decir que Juan P. Cafiero nos ayudó muchísimo cuando fuimos a Europa a hacer todo lo del cónclave con Francisco. Me acuerdo que nos ayudó muchísimo al equipo de C5N. Con Feynman fuimos. Lo llamó Eduardo y en 2 minutos estábamos allí en ciertos lugares. Pero más allá de eso, decirte que, claro, sos uno de los más jóvenes de la política y no sé si usted es consciente, porque lo tengo que tratar a usted, porque, viste, la investidura lo corresponde y me cuesta, No, pero yo lo la tengo que digo hacer. vos. Antes no me trataba. No, ¿viste? bueno, Antes no me trataba, pero ¿viste? antes venías en otro rol, ahora bueno, como corresponde es lo que nos han enseñado. ¿Usted es consciente que es el más guapo de todos los políticos de la República Argentina o no? ¿Usted es consciente que cuando camina por los ministerios o va a ciertos canales la gente se va desmayando de ambos lugares o no? ¿Es consciente de eso o no? No, eso no es real, eso no es real. para nada. Mire, vamos para romper el hielo, yo le digo que sí, pero al margen de eso, gracias por estar aquí, por dejarnos un Ya fin me de da semana. vergüenza. ¿Qué te da Diga, vergüenza? sí, me preguntas Las cosas hay que eso. decirlas, mijita. Ay, bueno, Dios mío, Roberto. está bien. ¿Cuántos hijos tiene? Porque la gente por ahí quiere saber el otro lado del político, porque poco se sabe, ¿no?, de muchos políticos. En el caso suyo, ¿está casado? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Cómo fue Estoy su vida esta casado, mañana? estoy casado y tengo 3 hijos, 3 varones. ¿3 hijos? ¿3 varones? Sí. ¿Y alguno que se vislumbra para la política que usted dije, este puede ir para aquí? Son chicos Bueno, todavía, pero, son ¿eh? chicos. ¿De chiquitos? Pero bueno, tienen todo siempre
una mirada muy social. Sí. Mi compañera también es una persona que tiene mucha militancia social también. Y calculo que eso no sé, les pone alguna vara familiar, pero no exigimos para nada, para Bien. nada. Gracias. Antes de ir al Pero bueno, informe... si naces en una familia Claro. tan politizada es muy difícil ir para otro lado. Lo que quiero saber después del informe, si nos puede decir a todos los argentinos cómo estamos y en qué instancia estamos en este país. ¿Le parece? Ni más ni menos, así lo recibimos. A Santiago Cafiero. El primer informe tiene que ver con lo ocurrido el día martes. Se cumplieron 10 años del fallecimiento de Néstor Kirchner. Una fecha y un hombre que ha cambiado la historia política de la República Argentina. Un informe muy pero muy emotivo que hizo la producción de Sobredosis de TV. Hay por supuesto muchísimo para hablar del legado de Néstor Kirchner. Nunca se puede analizar un presidente, una presidencia, un gobierno sin entender un contexto. Y lo que refleja la obra que deja Néstor Kirchner en el país es el momento en el que asume como presidente. No solamente porque pocos confiaban en él y terminó asumiendo con un 22%, sino porque era un contexto de una sociedad despolitizada, donde nos habían hecho creer que los jóvenes mejor no nos teníamos que meter en eso, porque veníamos y eran parte de toda una generación de lo que fue la tremenda dictadura militar, la última dictadura militar de la Argentina. Hay un momento que el Topo Devoto, en su libro que sacó sobre Néstor Kirchner, cuenta de las primeras charlas que tuvo una vez que Néstor fue elegido, y ya en ese momento Néstor mencionaba la importancia que tenía la juventud y el encanto que tenía de haber visto tantos jóvenes allí celebrando. Y hubo un antes y un después para la juventud en ese momento, porque fue una juventud que se acercó a la política. Después pudo tener diferencias o no, que se reencontró y que se volvió a enamorar de la política. Eras muy joven. ¿Para vos qué representó? Mira, yo coincido con que Néstor cambió la época. La Argentina venía de una crisis muy profunda, una crisis económica y social muy profunda, pero también una crisis de representación de la política. Estaba en los videos, ¿no? Y en los testimonios. No se creía en la política, no se creía en la política como herramienta de transformación, no se creía en la capacidad de la política, no se creía ni siquiera en una mirada colectiva, en una mirada comunitaria para resolver problemas cotidianos. Era el sálvese quien pueda, era este hiperindividualismo, producto, si querés, de los 90 y acentuado en el gobierno de la Alianza. Ese hiperindividualismo se rompe, cambia la época. Kirchner cambia la época porque dice la política por delante, la política como rectora, la política como un ámbito de debate público, de debate de ideas, de diversidad. Kirchner cambia la época. Y lo cambia con algo tan peronista, mirá. Mi abuelo decía, yo recuerdo, mirá, era muy joven. Habíamos armado, típico, ¿no? Momento que se vayan todos, 2001, habíamos armado en la biblioteca popular, una biblioteca popular en San Isidro, con un grupo de militantes, habíamos armado una charla y viene mi abuelo a dar la charla. Y el cierre, 2001, el cierre fue, ningún peronista de ley sabe lo que es renunciar a la esperanza. Y yo lo asocio con Kirchner, porque Kirchner, como buen peronista de ley, nunca renunció a la esperanza. Y por eso cambió la historia. ¿Cuál es tu recuerdo? ¿Qué relación, si tuviste relación, o qué es lo más cercano que tuviste de Néstor Kirchner? Mirá, fui candidato a concejal en el 2009 de San Isidro. Yo era presidente del Partido Justicialista de San Isidro en el 2008 y en el 2009 voy de candidato a concejal y ahí tuve una reunión, me convocaron ahí a la Quinta de Olivos y ahí estaba Néstor y ahí lo conocí. Y ahí conversé con él. ¿Y qué te dijo? Se interiorizó, se quiso interiorizar en cosas tan pequeñas como esas. Y ahí esa es la demostración de su vocación, de su convicción política, de su vocación. Y ese es mi testimonio. Mi testimonio es eso, es conocer a una persona con la que tuve un solo encuentro, pero me deslumbró, me pareció fantástico, me pareció fantástica su
su amplitud, sus ganas de escuchar. Y tu relación con, perdón, me cuesta tratarle a usted, pero es como corresponde. Y su relación con Cristina, porque la vimos ayer en el informe, entonces, ¿cómo es la relación del jefe de gabinete actual con la vicepresidente? Bien, correcta. Sí. Siempre dispuesto a un consejo, a una palabra, a las intervenciones que me ha tocado ir. El jefe de gabinete tiene que cumplir con el artículo 101 de la Constitución, que es ir a dar un informe a las cámaras. Y bueno, cuando me toca ir a dar el informe de la marcha de gobierno al Senado, siempre puedo compartir con ella un rato antes y podemos conversar de muchas cosas. ¿Y qué pensás de la carta que escribió? Ahí va. La carta yo creo que es una carta muy acertada, es una carta muy sentida, emotiva, es muy emocional. Tiene que ver con este duelo que hacemos todos los argentinos y argentinas que abrazamos la causa política, que abrazamos la política que expresó Néstor, muchos que nos vimos conmovidos por su entrega, por sus convicciones, pero sobre todo también, bueno, muy doloridos por su ausencia. La carta recoge eso, recoge mucho de cuestiones emocionales y emotivas, un acompañamiento y una reivindicación a la tarea del presidente. Y también fundamentalmente yo creo que lo que la carta refleja es una mirada política aparte. Bueno, pero eso es bien de la talla de una dirigente política como es Cristina, que obviamente que su palabra es una palabra que pesa, porque dice cosas importantes. Sí, dice funcionarios cosas... que funcionan y que no funcionan. Pero ¿Eso te dolió? No, pero eso es, mira, eso es un recorte de edición de un renglón de una carta muchísimo más profunda. Pero lo dijo. Para ella, pero eso no... Pero claramente mirá, dijo que hay funcionarios de este gobierno que no funcionan. Pero mirá, a ver, la carta en ese párrafo, somos exégeta de Cristina y eso no me parece... Me parece que no nos da a ninguno de los tres para hacer eso, pero no importa. Lo vamos a intentar. No, pero somos vamos pueblo. A intentar. Somos pueblo y somos parte de la sociedad argentina. Y cuando vamos a intentarlo. Una vicepresidenta que dice que dentro de este gobierno hay funcionarios que no funcionan, por más que se haya desprendido la carta. No, pero no es eso, eso, Roberto. Mira, lo que está diciendo es algo muchísimo más profundo. Lo que está diciendo es, hay aciertos y hay errores. Claro. Hay funcionarios que funcionan y otros que no funcionan. Sin embargo, el hostigamiento y la crítica hacia la actitud del presidente va a seguir siendo la misma, independientemente de los aciertos y los errores, y va a seguir siendo la misma por una cuestión de procedencia política, por una cuestión de identidad política, porque somos peronistas. Por eso tiene otra lectura. Incluso esa frase tan recortada y tan titulera, yo no soy pavo, obviamente pero que lo entiendo, pero está fue de recortada. Fue de todos los diarios. Y ya sé, pero porque son los mismos diarios que, ¿sabes qué? Que vienen desde el año pasado diciendo que hay interna en el frente de todos, que buscan la división, que Cristina, que Alberto, que si se pelean, que si hablan, que si no hablan, que si esto, que si lo otro, que si Cristina aparece, entonces le quita protagonismo, que si Cristina no aparece es que se está corriendo, que si Cristina habla porque habla, que si Cristina no habla porque no habla. Me parece que hay una cuestión de diván masivo que tenemos que promover ante muchos opinólogos y analistas políticos que se encargaron durante todo este tiempo de buscar esa división. Ahora ella sale, dice, las decisiones, una obviedad, en un sistema presidencialista, las decisiones las toma el presidente. Ahora, dice eso y se está corriendo la vicepresidenta. Y usted tiene algo que pocos funcionarios del gobierno anterior tenían. Usted habla con todos los medios, porque lo he visto en diferentes cadenas, con los medios que le pegan al gobierno, con los que no le pegan. Usted habla con todos. Y al mismo nivel, o sea que no es que sea yo elijo acá, yo elijo al otro. Como dijo Luciana, estamos esperando a algún funcionario del macrismo que venga y se siente aquí. No, nosotros queremos que se siente Mauricio Macri. No va a venir Macri, por favor. ¿Por qué no podría venir? Podríamos invitar al otro Macri. ¿A cuál? Al que escribió el libro. Ah, bueno, ese seguramente, a Mariano el hermano. Pero le digo a usted, porque habla con todos los medios, y eso es importante, ¿no? Para un jefe de gabinete que hable con todos los medios. Y el anterior jefe de gabinete, que lo acompañaba a Macri, a nosotros ni nos miraba, y a otros Marcos tantos Peña, tampoco. ¿no? Claro, sí, yo no lo nombro porque me trae mala suerte. Pero estoy cruzado de piernas, me descruzo por las dudas. Pero en serio, hay que hacer las cosas como son. Y Macri también opinó de la carta de Cristina, ¿no? ¿Qué te pareció? Ya tomando un poco también lo que decía Roberto. Sí, lo del diálogo, te pregunto puntualmente por lo del diálogo. Sí, pero Macri, qué sé yo creo que está totalmente desconectado con lo que pasa en la Argentina, le cuesta mucho conectar. A ver, es alguien que dijo que
cuando el mundo ya estaba de rodillas con el coronavirus y recién iniciaban los casos aquí, dijo que a él le preocupaba más el populismo que el coronavirus. Y se hizo aplaudir en una suerte de asamblea absurda. O sea, en esto coincidís con Carrió, que Macri ya fue en la política por un tiempo. No, eso lo define la gente. Y no me hagas nunca coincidir con Carrió, por favor, te lo pido. Bueno, es una sutileza, ¿viste? Es como un puntito ahí. Vamos al siguiente Ni en informe. eso. ¿Se siente cómodo, jefe de gabinete ministro? Sí. Muy bien. ¿Hace asados usted en su casa? ¿Corta el pasto? No sé. Limpia, Sí, no sé sí. si tiene pileta o no, limpia la pileta, qué sé yo. Tocan las tareas también. Aparte pensá que estoy muy ausente durante la semana. Y así claro. que los días que tengo para quedarme en mi casa, sí, también ¿Y qué, disfruto mucho la cotidiana ¿Y también. qué le reclaman a sus hijos? Porque le tiene que avisar a su mujer, que no sé cómo se llama su mujer. Josefina. Josefina, señora Josefina, le Cafiero, se queda hasta las 12 con nosotros, porque damos 3 horas. Y si sale bien, se queda hasta las 5 de la mañana, mentira, es un chiste. Bueno, encantado de estar aquí. Próximo informe, ha pasado de todo. Gente que se emociona mirando fotografías de su infancia, recordando los sabores y los olores de su abuela, de su madre, y también una pelea ru, porque mi mujer, mi marida de los fines de semana, que tengo el permitido, por supuesto. Quiero agradecerle lo que dijo también allí en un programa muy lindo de la atención pública, que se refirió a su marido. Gracias, mi amor. Que sea con muchos éxitos. Claro, pero te voy a decir esto, se peleó, mi mujer se pelea. No, discutí. No con el está cabezón bien, Ruggeri, discutí. un rurú y un rurú, y terminó en rucurrucu, mire qué lindo. Le quiero decir a Oscarcito Ruggeri, que además de haber sido un símbolo importantísimo en la historia de la selección argentina, que les quiere mucho, todos C5N, todos te queremos. ¿Cómo era? Cabecén. Cabecén. Un beso grande. Pero sí lo queremos, Nos a peleamos Ruggeri. en un tono, por supuesto. Pero fue real esto, ¿no? Sí, no, ¿Ves que porque todo yo es te he real. dicho que sos quilombera? Dejate jorobar, no, No, te no. pelees con otra gente No, porque a no mí te abro me la puerta de gusta- mi casa a la noche. No Ya soy te lo he dicho. quilombera, Ya te de lo he verdad, dicho. no soy quilombera. A veces, Por si me eso. invitas al ring, yo subo. Y claro. Si me invitas, yo subo, porque me gusta discutir. Ay, Y me me parece que es un encantaría. tema en el fondo que es profundo y que es interesante también Sí. como debate cultural. Entonces eso fue en un momento ahí en ESPN. Pero- Alejandro Fantino, que siempre nos ve, seguramente nos va a estar mirando y se debe estar riendo porque él fogonea ese Y tipo sí, de es así, discusiones. Fantino. Sos viste, te llaga. Escuchame una cosa. Sí. ¿Y después qué pasó con Cabecén? No, todo bárbaro con Cabezén. Se cortó, Sí. se cortó la... Lo el- conozco hace un montón, trabajamos juntos hace ¿Pero qué ya te varios dijo años. fuera del aire? Porque lo que vimos ayer fue muy No, divertido. fuera del aire, lo único que le importa a él son mis hijos, los mellizos. Ah, Pedro y Nicolás. Sí, me dice, los chicos, ¿cómo están? Le cuento alguna anécdota futbolera, le cuento sobre eso. Y ahí quedó. Bueno, algún tema político discutimos también, pero tampoco es el lugar por ahí para charlarlo. ¿Pero qué opinás, Santiago Cafiero, del lenguaje inclusivo, de lo que está ocurriendo ahora, de las transformaciones que están ocurriendo en la sociedad? Mira, me quedo con lo que dijeron ahí en el testimonio, que es el lenguaje sucede, me parece que es una buena definición. Y nadie se puede apropiar, porque en definitiva es de todes, te dirían hoy, ¿no? ¿A mí me cuesta? Claro que me cuesta. A todos nos cuesta. Pero claro que me cuesta. Obviamente que sí. Pero porque a mí me cueste, lo tengo que anular, lo tengo que discriminar, me Está. tengo que burlar de eso. Está. Claro. Ruggeri, te lo dijo Santiago Cafiero en tu cara, ¿eh? Juega para mí, Y juega además mi equipo. nos tenemos que acostumbrar porque hay una generación nueva, que son nuestros hijos y los más chiquitos también, que ya lo tienen incorporado al colegio. A ver, los otros días hablaba con mi sobrina, con Guadalupe, que tiene 9 años, y me sorprendí porque la chiquita, a mí me lo vienen a decir justamente, ¿Qué te digo? no sé ¿Qué si te por ahí. dijo? Bueno, ¿Qué? discúlpeme, jefe de gabinete. En mi familia me dicen tuto, porque para ellos soy el tío todo. Y la chiquita me dice, ¡ay, tío Tute! Y a mí se me cayó la mandíbula hasta acá. Le digo, ¿qué me dijo a mi hermano? Le digo, ¿qué me dijo? ¿No escuchaste? Está inclusiva la chica. Y yo dije, ¡ay, qué calor! ¡Qué calor! Y ahí lo entendí todo. Bueno, pero quiero Las decir... enseñanzas de los niñes. Pero coincido con el jefe de gabinete y con nosotros que nos cuesta incorporar, ¿viste? A veces estás allí y te acordás, uno como comunicador, todas y todes, o chicos y chiques, y a veces se toma a sorna, pero bueno, somos una generación que poco a poco se va ayornando con lo que pasa. Pero a los chiquitos, a los adolescentes de ahora no les importa, o sea, directamente lo tienen que incorporar. Paciencia y tolerancia. Tus hijos, por Sí. ejemplo. Paciencia y tolerancia le tenemos que pedir Sí. a ellos que nos tengan a nosotros. Vos 3 Sí. chiquitos tenés, Que ¿no? nos tengan paciencia, que Sí. que ya nos vamos a adaptar, seguramente. 3 chiquitos tiene usted, 3 hijos. 3 varones, sí. ¿Y de qué edad son los chicos? 14, 11 y 7. ¿Y hablan con el lenguaje inclusivo? ¿Lo ha escuchado usted? No No. los he escuchado. Pero ponele, mis hijos son mucho más chicos, tienen 6, yo tengo mellizo de 6, que acá el compañero
de salón, los conoce muy bien. Y si bien no hablan con lenguaje inclusivo, porque no se enseña con lenguaje inclusivo, sí, por ejemplo, cuando es el Día del Niño, yo digo, ¡ay, viene el Día del Niño! Y de la niña, mamá. Está bien, tiene que ver con el colegio, seguramente, la educación. Pero cuando yo era chica, jamás nadie decía, No, claro. vos decís del niño y de la niña. Mis hijos me corrigen, que son muy chiquitos todavía. Hay un cambio, afortunadamente, que se está dando y que hay que seguir impulsando. Seguro, bueno, pero es parte también de la diversidad, ¿no? Y cómo desde lo político, que digo que es lo que me toca a mí, no acá, yo me vine a sentar para opinar desde ahí. Usted opine lo que quiera. Desde lo político, bueno, ¿qué hace la política con este tipo de manifestaciones más ciudadanas o de demandas ciudadanas? Y las tiene que abrazar, las tiene que incorporar. Y eso me parece que es importante. Por eso, lejos de anular este tipo de cuestiones, lo que hay que hacer es aprender y ver y analizar cuáles son realmente las necesidades que van surgiendo de expresión y sobre todo de identidades, porque efectivamente uno de los testimonios hablaba de la posibilidad, a partir del lenguaje inclusivo, la posibilidad de la identidad, ¿no? Claro, y sí. Y eso me parece que es muy significativo. Y además hay que decir algo también importante, con la diversidad de géneros que hay hoy por hoy en el mundo, ya encasillar a él, a ella, no nos va, o sea, y mismos chiquitos, como lo dije recién, ni siquiera lo piensan, ni siquiera los chicos de la nueva generación, chicos de 20, 17, que no son los millennials, son los otros, no sé cómo se llaman, los centennials. O sea, salen con una persona, están de novios con alguien, no te dicen mi novia, mi novio, estoy con alguien, punto, no piden más explicación y eso es lo que nos tenemos que también nosotros poner a la cabeza de la incorporación. Tenemos un archi ping-pong, ¿comienza usted? Sí, porque todo lo que se ve en algún momento vuelve en Sobredosis de TV, es una sección que el año pasado hacía furor, era furor, después la abandonaron un tiempo y hoy la retoman con Santiago Cafiero. Nosotros te vamos a mostrar un corte, una opinión, una conceptualización de algún, en este caso, dirigente político. Y Cafiero, vos nos tenés que dar tu punto de vista acerca de lo que escuchás. Carrió, arrancamos con Carrió. Ha dicho cosas desopilantes realmente Carrió a lo largo de su historia. Yo creo que esta roza con la ciencia ficción, con el divague más grande que uno puede escuchar y tiene que ver con las vacunas. Esto decía Carrió. Yo creo que la de Cristina está en su top 5, sin lugar a dudas, de frases desopilantes. ¿Cómo se le ocurre una cosa así a Carrió? Carrió ve que tiene la posibilidad de encender nuevamente la máquina de humo y sale a la cancha, digamos, y va. A ver, yo creo que lo preocupante de cuando alguien vende humo es quién le compra el humo. Claramente hay una pandemia, claramente Argentina, el mundo está luchando contra la pandemia, no le encuentra todavía la vuelta, todavía no hay esa simplificación que dice Carrió con respecto a que entonces hay que dar esta cuestión donde ella supone que dando vitaminas D o suplementos vitamínicos entonces no hay más pandemia o las pandemias se toleran. La verdad que... ¿Qué sonsos, no? No, ¿Qué por sonso eso, el mundo? no, el mundo, claro, ¿no? ¿Cómo no lo está evitando? Bueno, las familias de la gente que murió también, ¿no? Porque no, me parece, por eso digo, me parece que se inscriben en parte de esta suerte de licencia que tiene Carrió para decir lo que quiere y sin ningún tipo de costo y sin ningún tipo de llamado a la reflexión. Hay mucho dolor en la Argentina, mucho dolor con las familias que tienen un familiar pasando y transitando la pandemia o transitando la enfermedad de coronavirus, y también hay mucho dolor y ausencias que no se van a recuperar. Todos nosotros hemos perdido muchas cosas en la pandemia, vínculos, posibilidades de trabajo, ausencias, pero muchos han perdido mucho más. Ausencias, nosotros tenemos todavía la posibilidad de recuperar esos vínculos, de recuperar la posibilidad de trabajar. Ahora va a haber algo insoportable en la mesa de fin de año que va a ser una ausencia que no se va a reemplazar. Es lo que ha dicho, exactamente. Bueno, siguiendo con el archi ping-pong, mi querido Santiago Cafiero, preste atención a esto. Lo mencionamos hace instantes, la carta de Cristina, ¿no? De los que funcionan, los que no funcionan. ¿Y sabe quién habló? Uno que cree que funciona. Pichetto, mire. Así es, ¿qué dice mi querido Cafiero a verlo a Pichetto de esta manera, no? Que parece que defendió a Cristina.
No, me parece que toma, como sucedió con esto, ¿no? Como sucedió con la carta, que cada uno tomó una parte y la interpretó a su modo. Efectivamente, él se siente interpelado, digamos, justamente por coincidir que hace falta diálogo político. Ahora, ahí lo que nosotros tenemos para decir es que el diálogo político no se declama, se practica. El diálogo político no se declama, se practica. Y nosotros lo venimos practicando, como Frente de Todos, lo venimos practicando en el Congreso. Este Congreso, aún en pandemia, ha tenido más sesiones, tanto el Senado como la Cámara de Diputados, que todo el año pasado. Es decir, hay mucha más actividad legislativa. Nosotros, el presidente, se ha reunido en 3 oportunidades con los presidentes de bloque de la oposición. En 3 oportunidades. En 4 años no se juntaron ni una vez. Es decir, nosotros declamamos el diálogo democrático y el diálogo político, pero lo practicamos. Hay algunos que solo se quedan en la cuestión declamativa. Y había quedado, para no pasar del tema, por la expresión que tuvo Mauricio Macri a partir de ese llamado al diálogo, donde él pone sus requisitos, sus pautas para sentarse, pero prácticamente le da la espalda a la posibilidad de pensar realmente una Argentina mejor en un contexto tan complejo. ¿Por qué hace eso? Pero Macri, a ver, Macri, después de manipular o intentar manipular a la opinión pública durante 4 años, durante todo su gobierno, diciendo que iba para un lado y hacía otra cosa, y diciendo que defendía las instituciones, pero buscaba nombrar por decreto, por primera vez en nuestra historia, nombrar por decreto 2 jueces de la Corte, que decía que buscaba unir a los argentinos, pero lo que hacía era utilizar al Estado y utilizar, hasta incluso con una causa ahora abierta, hipotéticamente, utilizaba para perseguir o espiar a periodistas, a miembros de la prensa internacional, a miembros y referentes sociales, a referentes políticos de su propio espacio. Me parece primero tiene que dar cuenta de eso y tiene que resolver eso antes de querer poner condiciones. Y él pone una serie de pautas o indica una serie de pautas a partir de eso, diciendo: nosotros vamos a estar dispuestos a debatir o a conversar si están todas estas condiciones. O sea que él quiere condicionar el diálogo político. No solo no lo practicó durante sus 4 años de gobierno, sino que ahora dice que de practicarlo es con condiciones.